La meditación es una práctica milenaria que ha sido utilizada por diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Su origen es incierto y probablemente se remonta a la antigüedad, pero hay algunas historias interesantes que explican cómo surgió esta práctica. Una de las historias más populares sobre el origen de la meditación proviene de la India, en donde se cree que se originó hace más de 5000 años. Según esta historia, un príncipe llamado Siddhartha Gautama decidió abandonar su vida de lujo y riqueza para buscar la verdad sobre el sufrimiento humano. Después de pasar años viajando y estudiando con diversos maestros, Siddhartha se sentó bajo un árbol de Bodhi en la ciudad de Bodh Gaya y meditó hasta alcanzar la iluminación. A partir de ese momento, se convirtió en el Buda y comenzó a enseñar la meditación como una forma de alcanzar la liberación del sufrimiento. Otra historia interesante sobre el origen de la meditación proviene de la cultura china. Según esta historia, un legendario emperador llamado Huangdi, también conocido como el Emperador Amarillo, fue el primero en practicar la meditación hace más de 4000 años. Se dice que este emperador se retiró a una cueva en las montañas para meditar y estudiar la naturaleza. A través de sus prácticas, descubrió los principios fundamentales del yin y el yang, y desarrolló un sistema de medicina tradicional china que todavía se utiliza en la actualidad. También hay registros de la meditación en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los filósofos griegos como Platón y Aristóteles promovían la meditación como una forma de alcanzar la claridad mental y la sabiduría. En la antigua Roma, el filósofo y emperador Marco Aurelio también escribió extensamente sobre la meditación y su capacidad para mejorar la concentración y la toma de decisiones. En la cultura islámica, la meditación se conoce como tafakkur y se ha practicado durante siglos como una forma de reflexionar sobre la palabra de Dios y así alcanzar una mayor comprensión espiritual. En la cultura judía, la meditación se llama Isbodedus y se utiliza como una forma de conexión con Dios y la introspección. En la cultura budista, la meditación se ha convertido en una práctica esencial para alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Los monjes budistas practican la meditación diariamente y han desarrollado diversas técnicas para mejorar la concentración y la atención plena. A lo largo de la historia, la meditación también ha sido utilizada como una herramienta para mejorar la salud física y mental. En la India, la medicina ayurvédica utiliza la meditación como una forma de reducir el estrés y mejorar la salud general. En la cultura china, la meditación se ha utilizado para mejorar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial. En Occidente, la meditación se ha utilizado cada vez más en la medicina complementaria y alternativa, como una forma de reducir el dolor y mejorar el bienestar general. Además de las historias y usos culturales de la meditación, hay historias detrás de la ciencia de la meditación y cómo ha sido estudiada y comprendida a lo largo de los siglos. Los primeros estudios científicos de la meditación se remontan al siglo XX, cuando investigadores occidentales comenzaron a estudiar la práctica en el contexto de la psicología y la salud mental. Uno de los primeros pioneros en este campo fue el médico británico Edward, quien en 1909 describió la meditación como una forma de introspección o atención enfocada en un objeto de pensamiento. En la década de 1920, el psicólogo William James también escribió extensamente sobre la meditación y sobre sus efectos con la conciencia y el bienestar mental.
En la década de 1950, el psicólogo estadounidense Arnold Toynbee comenzó a estudiar los efectos de la meditación en el cuerpo y la mente. Toynbee observó que la meditación podía reducir la ansiedad y mejorar la atención, y fue uno de los primeros en destacar la importancia de la meditación como una herramienta para mejorar la salud mental. En la década de 1960, la meditación comenzó a ganar popularidad en el occidente, gracias a la creciente influencia de la cultura hippie y el interés en las prácticas espirituales orientales. En el libro titulado El Tao del Zen, publicado por el autor estadounidense Alan Watts en 1957, fue uno de los primeros en popularizar la meditación entre el público occidental. La meditación también se hizo popular entre los practicantes de yoga, que comenzaron a incluir la meditación como parte de sus prácticas. En la década de 1970, el médico y autor estadounidense Herbert Benson acuñó el término como respuesta de relajación para describir el estado de calma y relajación profunda que se alcanza a través de la meditación. Benson también fue uno de los primeros en estudiar los efectos de la meditación en el cuerpo, observando que la meditación podía reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En las décadas siguientes, la meditación siguió siendo como el objeto de estudio científico en el campo de la psicología y de la salud mental. En la década de 1980, el psicólogo Jon Kabat-Zinn desarrolló el programa Mindfulness, que utiliza la meditación y la atención plena para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. En la década de 1990, el psicólogo Daniel Goleman popularizó el término inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de reconocer y regular las emociones, y describió cómo la meditación puede mejorar esta capacidad. En la década de los 2000, los avances en tecnología permitieron a los científicos estudiar los efectos de la meditación en el cerebro de una manera más detallada. Los estudios de neuroimagen también han demostrado que la meditación puede aumentar la actividad en áreas del cerebro asociadas con la atención y la toma de decisiones, así como reducir la actividad en áreas asociadas con la ansiedad y el estrés. Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias en 2004 demostró que la meditación puede cambiar la estructura del cerebro. Los investigadores encontraron que quienes meditan tenían una mayor cantidad de materia gris en áreas del cerebro asociadas con la atención y la regulación emocional. En 2007, el neurocientífico Richard Davidson y su equipo publicaron un estudio en la revista de Ciencia Psicológica que demostró que la meditación puede afectar la actividad en la amígdala, una estructura cerebral clave involucrada en la regulación emocional. Los meditadores experimentados en el estudio mostraron una disminución en la actividad de la amígdala en respuesta a imágenes emocionales negativas. En la última década, los estudios de neuroimagen han continuado demostrando los efectos de la meditación en el cerebro. Un estudio publicado en la revista Fronteras de la Neurociencia Humana en 2012 encontró que la meditación de atención plena puede aumentar la conectividad funcional en la red de modo predeterminado del cerebro, esto que se asocia con la autorreflexión y la introspección. Además de la investigación en neurociencia, la meditación también ha sido objeto de estudio en otros campos, como la medicina y la educación. En la medicina se ha investigado la meditación como una herramienta para tratar diversas enfermedades, incluyendo el dolor crónico, la ansiedad y la depresión. En la educación,
Se ha utilizado la meditación y la atención plena como una herramienta para mejorar la atención y el bienestar mental de los estudiantes. En resumen, la meditación ha sido objeto de estudio científico desde principios del siglo XX, cuando investigadores occidentales comenzaron a estudiar la práctica en el contexto de la psicología y la salud mental. A lo largo de las décadas siguientes, la meditación ha sido objeto de investigación en una variedad de campos, incluyendo la neurociencia, la medicina y la educación. Los estudios científicos han demostrado que la meditación puede tener una serie de beneficios para la salud mental y física, incluyendo la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la atención y la regulación emocional, también la reducción de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Además, la investigación ha demostrado que la meditación puede cambiar la estructura y la actividad del cerebro. A medida que la meditación continúa ganando popularidad en todo el mundo, es probable que la investigación científica sobre la práctica siga creciendo y evolucionando. La comprensión de la ciencia detrás de la meditación puede ayudar a quienes practican a comprender mejor los beneficios de la práctica y a fomentar una mayor aceptación y comprensión de la meditación en la sociedad en general. Como lo ves, la meditación es una gran práctica que tiene muchos beneficios a nuestra salud. Espero que te haya gustado mucho este contenido, la historia de la meditación y su influencia en la ciencia.